La primera pregunta. ¿Es verdad que a usted le advirtieron hace meses que el señor Cerdán era un corrupto? Por mucho que se maquille, usted no es la víctima somos los españoles. ¿Verdad, señor Feijóo? El que no es presidente del gobierno, no porque no pueda, sino porque no quiere, no presenta una moción de censura porque otros no quieren. Señoría, mire, ustedes no se renuevan, ustedes se repiten. Y no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente. En la Comunidad de Madrid, el gobierno de la señora Ayuso siendo investigado por el novio, por el hermano, por tramas de corrupción vinculados con el fraccionamiento de contratos en los centros de formación profesional. En Andalucía, el señor Moreno Bonilla, que expulsa y cesa a los interventores que están denunciando los casos de corrupción en el Servicio Andaluz de Salud. Un momento, señor presidente del Gobierno. Así no se puede... Señores, por favor, señores y señoras diputadas del Grupo Parlamentario Popular, han pedido una pregunta al presidente del Gobierno que está intentando contestar. Igual que cuando ha intervenido el señor Núñez Feijóo. Yo les pido otra vez más, por favor, un mínimo de educación y de respeto a esta Cámara parlamentaria. Moreno Bonilla, investigados por corrupción. El señor Mazón, investigado por corrupción por financiación irregular del Partido Popular. En Castilla y León, el señor Mañueco, con 2 exviceconsejeros de la Junta recientemente condenados y con una trama eólica cuyo juicio se va a empezar este verano. El señor Rueda, con un consejero de la Xunta que mantuvo en su cargo a pesar de que había sido denunciado por agresión sexual. Señoría, le digo una cosa, el Partido Popular es una enciclopedia de corrupción con capítulos autonómicos. Si quiere usted dar lecciones... Señores del Partido Popular... Tiene mucho por delante. Yo les pido, señores y señoras diputados y diputadas, por favor, les pido sosiego. Y tengo que apelar al presidente del Grupo Popular para que ponga orden en su grupo. En su grupo. No es posible que no se deje... No es posible que no se deje intervenir a las personas del Gobierno ni de los otros grupos parlamentarios. Esto no es posible en democracia. Sinceramente. Sinceramente. Señor Sánchez, ¿se encuentra usted bien? ¿Ha desayunado esta mañana? ¿Cuánto dinero de los españoles ha ido a su hermano, a su mujer, al clan del Peugeot, a su partido y a empresarios corruptos? ¿Cuánto dinero de los españoles se ha ido por las cloacas de las tramas de corrupción que le rodean? Porque mientras su entorno robaba, los españoles pagan impuestos. Pagan impuestos. Lo que quedaba, lo que no se llevaban sus ladrones, se lo entregan a los inmigrantes ilegales y a las ONGs que les traen para robarnos también la seguridad, la tranquilidad en las calles, especialmente a las mujeres españolas. Yo ya sé quedarme a escuchar sus mentiras, sus embustes, ni a soportar su chulería, porque no aguantamos el modo en el que usted humilla y miente a los españoles sistemáticamente, señor Sánchez. Es usted un indecente, ¿lo recuerda? Es usted un indecente. Y de eso no tienen duda ni siquiera quienes le apoyan. Lo sabe toda España. Es usted un corrupto y un traidor. Y hoy hemos conocido que en un solo día, señorías, el partido de Vox ha transferido 6,5 millones de euros saldando una cuenta con un banco húngaro que es el que financiaba al partido de la ultraderecha. Esta es la realidad, la hipocresía cum laude del partido de la ultraderecha y de la derecha cuando hablan de ejemplaridad y de lucha contra la corrupción. ¿Cuáles son las contribuciones? Se han desviado en 4 años 7 millones de euros a una fundación privada en la que se ha colocado como presidente vitalicio a Santiago Abascal Conde con nombre y apellidos. Vox apesta a corrupción, hemos pasado del todo por la patria a todo por la pasta. Vox es una estafa y practica el negocio del patriotismo. Esto le sonará porque fue precisamente la exportavoz de Vox, la señora Macarena Olona, quien denunció la corrupción del señor Abascal. Gracias, señor presidente. Señor Sánchez, le llamo por primera vez al orden y no se puede insultar en esta Cámara. De ninguna manera, señor Sánchez. Aunque esté lejos, le oigo.
Silencio, por favor. Alguna gente intenta provocar, pero la democracia es más fuerte que esta provocación. Muchas gracias, presidenta. Entiendo que el señor Abascal se ha ido a desayunar, ¿no? Y les ha dejado aquí tirados, no sabe muy bien qué hacer. Buenos días, señor presidente. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer frente a todo lo que está pasando? Presidenta, señoría, no solamente de desayuno, sino que cuando como no tengo sobremesas y no desconecto mi móvil, como sí hizo el señor Mazón durante las horas tan aciagas de La Habana. Presidente, señor Rocián tiene la palabra. Por favor, silencio. Sí que es cierto, señor presidente, que otro que tampoco había comido a las 5 era el señor Mazón, y tampoco les veo tan cabreados a las señoras del Partido Popular. Dicho esto, no es suficiente, más que nada porque ustedes dicen que actúan contra la corrupción cuando la detectan. No, miren, cuando detecta la corrupción la UCO, sobre todo la UCO. Dicho esto, usted quiere que nosotros y nosotras nos creamos que usted supo lo que eran y lo que hacían dos tipos que le siguieron, que estuvo con usted durante 10, 11, 12 horas, durante semanas, durante meses, en un coche para recuperar la Secretaría General del PSOE. Que usted se enteró antes de ayer de quiénes eran y de cómo eran y de lo que hacían Santos Cerdán y el señor Ábalos. Usted quiere que nosotros no lo creamos. Vale, haga tres cosas. La primera, jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE. Que no veremos nunca en un papel P. Sánchez. Jure y perjúrelo. Una buena manera sería presentarse, personarse contra esta gente. Dos, vaya contra las corrupteras, contra las constructoras. En definitiva, inhabilitaciones de por vida para quien corrompa. Multas millonarias para quien corrompa. Y tres, hombre, que nunca más esta gente se siente en un escaño. Eliminemos ya los aforamientos. Grábenselo a fuego, señorías del PSOE. La izquierda no puede robar. No podemos robar. Esta gente sí. Esta gente sí. Nosotros no podemos robar. No nos hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos premium. Porque al final lo que les diremos es que la gente decida. Y no nos responsabilicen de lo que tenga que ser o lo que tenga que pasar con este gobierno y con este país. Porque la culpa exclusivamente será del PSOE. ¿Están enfadados? ¿Están decepcionados? Imagínense la gente que les votó en el 23. Algunos por primera vez. Muchas gracias. Sobre la explotación de mujeres por alguien que se sentó en el Consejo de Ministros, tiene que adoptar y asumir responsabilidades políticas quien lo nombró. Gracias, señora presidenta. Verá, señora Gamarra, repugnancia y rechazo es lo que provoca a los militantes socialistas las declaraciones que hemos visto respecto a las mujeres. Pero le digo una cosa, señora Gamarra, si se pone usted tan bravía en la defensa de las mujeres, ¿por qué no apoyan la ley de abolición de la prostitución que el Partido Socialista trajo a esta Cámara? ¿Por qué ustedes? Claro, hay que ser coherente en política. Pero verá, señora Gamarra, lo curioso es que el Partido Popular no sabe después de 10 años quién es M. Rajoy. Lo que ocurre es que el señor Feijóo, usted, señor Feijóo, se sienta en un despacho que se pagó con dinero negro. Lo que ocurre es que el señor Casado salió del partido cuando denunció los casos de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y eso lo sabe el señor Feijóo, ¿verdad? Por eso en los mítines usted planea respecto a Galicia, claro, no habla de su amistad con el narcotraficante, pero ni una palabra de la corrupción en Madrid, de la corrupción en Andalucía. Vaya a ser, señor Feijóo, que lo echen, vaya a ser que lo echen. Pido de nuevo a los diputados y diputadas del Grupo Popular que mantengan silencio cuando se interviene por parte del Gobierno. Yo quiero darle un consejo a los socios de Sánchez que estos días van a la Moncloa, al complejo de la Moncloa, a blanquear la corrupción del Partido Socialista. Tengan cuidado porque allí se roba. Cuidado con las carteras. Presidenta, Mire,
espero que después de ver la sesión de control que hoy estamos viendo todos y el comportamiento del señor Abascal, sean ustedes conscientes en el Partido Popular que su violencia verbal justifica y legitima la estrategia de intimidación y de amenazas veladas de Vox a gente demócrata como es este gobierno y a gente progresista. En la corrupción, usted impulsa leyes que pretenden acabar con la independencia judicial, controlar el acceso a la carrera judicial y fiscal e intervenir las investigaciones de la Guardia Civil. Eso sí es cinismo. Ha conseguido... Insisto, señor Tellado, la violencia verbal del Partido Popular legitima la casi violencia, amenaza, intimidación de Vox todos los días a cargos socialistas, a militantes socialistas y a sedes socialistas. Por favor, reflexionen. Veo que usted repite las falsedades y los bulos sobre la ley de reforma de la justicia. Es absolutamente falso lo que ustedes dicen. Les ruego, por favor, que más allá de las mentiras que repiten ustedes, me diga una sola línea que afecte a la independencia judicial de la reforma de la justicia. Una sola línea. Gracias. Y ahora contésteme. ¿Es usted el maquillador de Pedro Sánchez en sentido literal y o figurado? Preguntas. Mire, le voy a decir algo. Todas las cosas que usted dice, como forma parte de la historia de su vida, pues son falsedades y bulos. Igual que cuando hablaba del 11M, de que había sido ETA, la Policía Nacional, el CNI, Marruecos, Rubalcaba, todo eso. Por tanto, no ponga usted en mi boca palabras que son falsas y solo hay una que es cierta, que permítame, no es una descalificación, es una descripción. Usted es ultraderechista. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué más tienen que pasar para que entiendan que su permanencia en el gobierno es dañina? Le voy a decir para quién es dañina la continuación de este gobierno. Para los amigos de los milmillonarios, para los amigos de los autócratas, para los amigos de los machistas, para los que quieren recortar el estado del bienestar con motosierra, para los que quieren pisotear la Constitución cada día, para los que quieren acabar con el Tribunal Constitucional, para los que quieren acabar con las comunidades autónomas, para los que cada día hacen cualquier cosa para no respetar derechos humanos, para los que se financian con bancos húngaros, para los que cada día intentan empequeñecer un gran país que es España, gobernado por este gobierno progresista, cada día trabajando por los ciudadanos de este país. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. Sigo pidiendo sosiego y calma, por favor. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta va dirigida al señor ministro de Economía, Comercio y Empresa y la formula el diputado don José Vicente Maribosó, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. ¿A qué causas achaca su gobierno la rebaja en las previsiones de crecimiento del Banco de España? Muchas gracias, señor Marín. Señor ministro. Sí, muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Marí. Déjeme empezar por una cifra, 537. Son los días que ha tardado el Partido Popular en interesarse por la economía en este Congreso. La primera pregunta sobre economía. Pues bien, bienvenidos, señorías del Partido Popular. Déjenme que les ponga al día sobre lo que ha pasado en materia de crecimiento económico en este tiempo con unos datos. Crecimiento de la economía española entre el año 2019 y 2024. 2,4% previsiones del Banco de España, incluyendo el impacto del conflicto arancelario. Señor Tellado, por favor, le ruego silencio. Tiene la palabra el señor Cuerpo. Muchas gracias. 2025 seremos la economía, según el Fondo Monetario, la Comisión Europea, la OCDE, la economía avanzada que más... Déjeme que me concentre en los empleos, en las afiliaciones nuevas que se han creado este año, 230.000. Además, un crecimiento que está sirviendo... Es que es imposible, señoría. Es imposible, presidenta. Es que, además, si me pillara lejos, pero es que lo tengo aquí al señor Tellado, constantemente hablándome, constantemente interrumpiéndome. Sí. Les ruego a la bancada que le oyen mucho los ministros y es imposible poder contestar las preguntas a la bancada de la dirección del Grupo Parlamentario Popular. Les ruego silencio. Por favor, respeten esta Cámara. Vamos a intentar terminar la sesión de control como se merece la ciudadanía. Yo, por favor, les pido que intenten pensar en la imagen que están dando. Por favor, señor Tellado. Le tendré que llamar al orden por segunda vez y a la tercera tendrá que abandonar el pleno. Por favor.
Señor Cuerpo, tiene la palabra. Por favor, silencio. Señora ministra, este Gobierno solo ha hecho que progrese la vida de algunos delincuentes, sobre todo algunos del Gobierno. ¿De verdad cree que su paso por el Ministerio ha servido para algo? Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Señora ministra. Muchas gracias. Señoría Punto Muñoz, mire, usted me pregunta si me merece la pena ser ministra y estar como ministra. Y yo le voy a reformular la pregunta porque creo que no ha quedado claro. ¿Me merece la pena, en solo un año y medio que llevo como ministra, haber impulsado la ley del tabaco que llevaba 15 años en el cajón, la ley de Agencia de Salud Pública que lleva pendiente desde el año 2011, la ley de universalidad que cercenaron ustedes en el año 2012, la ley del medicamento sin tocarse desde el año 2015, la ley de gestión pública de integridad del Sistema Nacional de Salud para evitar que los Albertos Quirones se lo lleven crudo mientras la señora del ático del que usted me habla paga 5.000 millones más al Grupo Quirón, casualidades de la vida, la ley del alcohol y menores pendiente desde el 2016. Me merece la pena trabajar para sacar un estatuto marco que no se toca desde el año 2003 y que es el que permite los abusos, los maltratos y los recortes del Partido Popular. Me merece la pena haber sacado un 40% más de plazas de formación especializada de médicos, psicólogos y enfermeras, recuperado la elección presencial y cubrir el 100% de las plazas que oferta el Ministerio. Me merece la pena reforzar la atención primaria con una dotación histórica transferida a las comunidades, en total más de 400 millones. Me merece la pena, sí, haber dado una dotación de 10 millones para los pacientes con ELA que puedan poder contratar a los cuidadores y las cuidadoras. Me merece la pena aprobar más de 50 acuerdos con todas las comunidades autónomas, las del Partido Popular también en el Consejo Interterritorial. También crear el Comisionado de Salud Mental y aprobar el Plan de Salud Mental y el Plan de Prevención contra el Suicidio. Me merece la pena crear el Observatorio de Fraude y Corrupción Sanitaria para, ya usted sabe, y si no lo sabe, pregúntele a Moreno Bonilla o a la Crionesa. Me merece la pena ampliar la cartera de servicios, incluir las gafas y lentillas, los 23 cribados neonatales y la cartera de pruebas genéticas, recuperar para España el sitio en el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, que estaba vacío desde hace 20 años, mientras su gurú, el señor Trump, cercena la salud global con millones de muertes evitables. Me merece la pena traer a 50 niños gazatíes que han sido masacrados ante su silencio cómplice para que sean tratados en nuestra sanidad pública. Así que sí, señora Muñoz, me merece la pena ser ministra de Sanidad. Muchas gracias, señor Rego, por ser una excepción y traer hoy aquí problemas que enfrentan en su vida cotidiana millones de familias que no merecen ser rehenes de este juego político indigno y de la traición a la democracia española y la vergüenza que supone la corrupción, siempre venga de donde venga. Así que yo le agradezco que traiga hoy aquí el problema de la financiación de la dependencia y el compromiso de alcanzar ese 50-50, que digo bien y dice usted bien, es un compromiso que obtuvieron ustedes y que obtuvimos nosotros. No es una obligación preexistente, como dice ahora rasgándose las vestiduras el Partido Popular, que sigue sin pedir perdón por recortar 5.406 millones de euros de la dependencia con sus políticas malditas de austeridad. Así que sí, es un compromiso político que obtuvieron ustedes, que obtuvimos nosotros y que quedó reflejado en el acuerdo de gobierno y que, por tanto, debe ser satisfecho. Y el Ministerio de Derechos Sociales y el espacio político de Sumar así lo ha defendido y así lo exige, como no podría ser de otra manera, porque los acuerdos hay que cumplirlos. Y, por tanto, yo le agradezco su pregunta y la presión política para que así suceda. E incido en esto porque en estos días ha circulado este mantra, ¿verdad?, de que todos son iguales, de que el poder corrompe, de que es inevitable que sucedan cosas como las que hemos conocido. Y es mi obligación decir hoy aquí que eso no es verdad. Que la izquierda en España, con todos los partidos y organizaciones que ha asumido, en los últimos 10 años ha gobernado desde el ayuntamiento más pequeño al gobierno del Estado en la legislatura anterior y en esta, y en todo este tiempo no ha tenido un solo caso de corrupción. En este tiempo hemos sufrido lawfare, persecuciones, montajes, decenas de querellas falsas. La policía patriótica que montaron los demócratas estos de aquí atrás, ni un solo caso de corrupción, ni uno. Y eso saben por qué ha sido. Porque la izquierda nunca ha confundido sus lealtades, porque con todos los errores, con las cosas que se hayan hecho bien y mal, siempre ha defendido los intereses de la gente humilde y la clase trabajadora de este país, a mucha honra. A la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la fórmula el diputado don Sergio Sayas López, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra cuando quiera. Señora ministra, ¿cómo valorará la gestión en su ministerio? Cuando quiera. Gracias, presidenta. Pues mire, señor Sayas, los objetivos que nos fijamos al inicio de la legislatura en las áreas del Ministerio se están cumpliendo. ¿Y sabe por qué? Porque son compromisos que alcanzamos con la ciudadanía. Entiendo que para alguien que va a pasar después de esas 2 legislaturas por 3 siglas políticas, por hacer ruido y por pegar golpes a la bancada, esto es algo difícilmente entendible. Muchas gracias. Y dicen algo peor, que es mejor robar a que gobierne la alternativa, el PP, y que no convocan elecciones porque las perderían. Señor ministro, ¿cree que esto es funcionar con normalidad democrática?
Gracias, señora presidenta. La normalidad democrática establece que gobierna quien tiene una mayoría parlamentaria. Y la normalidad democrática establece también que si alguien tiene una alternativa tiene que presentarle una moción de censura. Háganlo si tienen valor y gánenla. Votantes progresistas en este país, por supuesto, que tenemos que dar todas las explicaciones del mundo y tomar decisiones como tomamos. Pero con el Partido Popular no, créanme. No es y tú más, es unos sí y otros no. Déjenme que repase. Miren, están hablando de financiación irregular porque han visto una cosa que habla de que los militantes del PSOE, los cargos públicos, pagamos cuotas, quienes están condenados por financiación irregular con el caso Gürtel, que son ustedes. Están hablando de amañar primarias, quienes acaban de ser citados en un juicio en Salamanca por amañar las primarias del Partido Popular en Castilla y León, que por cierto citó al señor Feijóo, la señora juez, y no se presentó. Respeto a la justicia, el respeto a la justicia del PP. Mira, están criticando al presidente del Gobierno por haber pedido comparecer en esta Cámara a los 4 días de conocer un informe de la UCO, quienes han votado 25 veces en contra de que compareciera aquí M. Rajoy con los papeles encima de la mesa. Están pidiendo que se vaya del Gobierno quienes defendieron la continuidad de un Gobierno condenado por corrupción con condena en el caso Gürtel. Están hablando de democracia quienes montaron una policía patriótica para espiar a todos sus rivales políticos, que fue el caso Kitchen. Créanme, me quedo sin tiempo, les quedan 30 casos de corrupción. ¿Lecciones del PP? Ninguna. Sus señorías, yo creo que todos y todas somos conscientes de que la imagen que se ha trasladado en esta sesión de preguntas no es la adecuada, para la ciudadanía de este país. Ha habido algunas de sus señorías que han intentado interrumpir esta sesión para que no se desarrollara con total normalidad, y eso no lo vamos a permitir porque esta es la Casa de la Democracia. En base al artículo 103 del reglamento, retiraré del diario de sesiones los insultos y las cuestiones con falta de decoro absolutas que se han propagado durante esta sesión de preguntas. Y les hago la reflexión de que, por favor, piensen continuamente en la ciudadanía, en la imagen que están dando y en que somos los representantes democráticos de ellos y de ellas. Muchas gracias.